Muy buenas tardes. Ahora vamos a hablar de las exposiciones universales en arquitectura. Esta es la parte 1 de 4 partes que vamos a ver. Soy la arquitecta Jovanka Carlos y pues bueno, vamos a compartir ahora este tema tan importante para la comprensión de la arquitectura. Vamos empezando por definir qué es una exposición universal. Una exposición universal es una exposición que se celebra por todo el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX. Trata de exponer eventos globales dedicados a encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta toda la humanidad. Es organizado por los gobiernos y hay organizaciones internacionales que son las que los administran y que en donde se tienen que registrar los gobiernos participantes para que sean oficiales. Estas exposiciones suelen ser plataformas para hablar todo sobre las innovaciones y la vanguardia, tanto tecnológica como cultural, así como de la educación y el progreso. Y sirven para que de ahí surjan nuevas teorías, nuevos tratados, nuevos convenios, tanto internacionalmente como para firmas de arquitectos, entre otros. Y se gestan también aquí nuevos estilos. Las vamos a ver desde que se inicia, que vamos a empezar con la exposición de Londres de 1851, que es en el siglo XIX, en donde se le llama la innovación industrial, hasta el siglo XXI, que es el que nos ocupa en la actualidad, en donde los desafíos, obviamente, conforme va pasando el tiempo, son cada vez más difíciles, más complejos, pero más interesantes. Y es una discusión global que se tiene que hacer precisamente con estos desafíos de la humanidad. Y lo vamos a ver desde la exposición de Londres de 1851 hasta la Expo Dubai 2020, que se tenía programada entre el 1 de octubre del 2021 al 31 de marzo del 2022, y luego la siguiente exposición que se va a dar en Osaka, Kansai, en Japón, para el 2025. Vamos a ver que de exposiciones universales existen 4 tipos de exposiciones registradas, como la exposición mundial, las expos especializadas, las expos hortícolas o la Trienal de Milán. Nosotros pues vamos a ver prácticamente 2, que es la exposición mundial y las exposiciones especializadas. En cuanto a la exposición mundial, las características es que duran 6 meses, no están limitadas en tamaño, el tema tiene que ser de preocupación universal y los pabellones que se monten, que se instalen, aquí cada participante debe construir su propio pabellón. Es arquitectura efímera que se puede quitar, aunque hemos visto con la historia que la arquitectura efímera que se hace para este tipo de exposiciones, muchas se conserva hasta la fecha y se van convirtiendo en patrimonio de la humanidad. El intervalo entre exposiciones debe de ser, entre 2 exposiciones debe de ser cada 5 años. Y pues bueno, las exposiciones especializadas, estas van a durar hasta 3 meses. El tamaño debe de ser máximo 25 hectáreas. Esta se relaciona con un tema específico y los pabellones de la exposición están dentro, la exposición debe de estar dentro de un pabellón. Bueno, vamos a entonces entrar con la era de la industrialización, que data de 1851 a 1933.
en donde en 1928 el BIE supervisa y regula todas las exposiciones internacionales. Es el organismo encargado de registrar a los gobiernos participantes, de acreditarlos para ser oficiales y de supervisar toda la logística y toda la administración que de ellos se deriva. Después de la era de la industrialización, surge la era del intercambio cultural de 1933 a 1988 y después la era de las marcas nación, que es en la que estamos actualmente y que comienza de 1988 a la fecha. Debemos de entender el marco histórico que se da en estas épocas, por lo cual se llaman como se llaman, ¿sí? Y entonces debemos recordar que la Revolución Industrial data de 1760 a 1840. Vamos a encontrar también en este periodo de la historia la Revolución Francesa de 1789 a 1799, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Que pues como verán estos eventos pues traen bastantes repercusiones pues para lo que es todas las necesidades humanas. Entonces, en la Oficina Internacional de Exposiciones, la BIE, vamos a encontrar que hay 170 países, los cuales son miembros, y México forma parte de uno de ellos. Aquí vemos las banderas. Estas son las banderas de todos los países miembros. Aquí continúan las banderas. Y pues bueno, estamos hablando que la era de las marcas nación de 1988 en adelante, estamos hablando que estamos viviendo un momento histórico muy importante y relevante para la historia de la humanidad, que es el tema de la salud, de las emergencias sanitarias, de la calidad de vida. Entonces, en el 2019, porque estamos hablando de que el COVID-2019, la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, es notificada por primera vez en China el 31 de diciembre del 2019. Entonces, estamos ante un parteaguas histórico a través de la pandemia. Seguramente ahora vamos a poder englobar en un periodo de la era de las marcas nación de 1988 al 2019, y seguramente del 2019 en adelante tendremos que definir qué temporalidad se tendrá que dar la tendencia o el tema acerca de la salud, ¿verdad? De la calidad de vida, de mejorar esa calidad de vida. Ese tendrá que ser el tema, o es actualmente el tema de mayor prioridad a nivel mundial. Entonces, las nuevas exposiciones universales tendrán que ser tendientes a solucionar o proponer acerca de este tema. Entonces, estamos viviendo un periodo bastante importante para la historia, ahora sí, que de la humanidad, de todas las áreas que de ella, de especialización que de ella emergen, tanto como en la medicina, ¿no? Pero también en la arquitectura, en lo legal y en todas las áreas de la humanidad. Vamos a ver que en esta era de la industrialización, en 1851 a 1933, los temas principales que van a abarcar estas exposiciones son el comercio, la tecnología y las artes. En este periodo vamos a ver que hay por lo menos 21 exposiciones universales se realizan, ¿sí? Me encantaría poderlas ver todas, pero como ven son bastantes, analizarlas. Esto ya hablamos de un tema de doctorado, ¿verdad? Para analizarlas todas. Pero bueno, por lo menos sí vamos a ver en los capítulos siguientes, por lo menos de esta etapa,
4 exposiciones, que serían la de Londres de 1851, la de París de 1889, la de París de 1900 y la de Chicago de 1933. Pero si se fijan, no son todas. Vemos que se da en Londres, en París, otra vez en Londres, luego en París, luego se da en Viena, luego en Filadelfia, luego en París, y así sucesivamente, ¿no? Hasta en Chicago, Bruselas, etcétera. San Francisco. Vamos a ver que estas exposiciones pues se llevan a cabo. En la era del intercambio cultural, que estamos hablando de 1933 a 1988, los temas que se estuvieron exponiendo y analizando para estas exposiciones fueron, o que sobresalieron, ¿verdad?, en lo que presentaban, era la innovación, la comunicación intercultural. Es decir, un futuro mejor para la humanidad, abarcando todo lo que la cultura compete. Aquí vamos a ver 7 exposiciones universales: Bruselas, París, Nueva York, Bruselas, Seattle, Montreal y Osaka. Vemos que aquí ya aparece también Canadá. Y pues bueno, vamos a ver de 1935 a 1970, que fue la última. Repito, esto se va a dar en otra sesión. Vamos a hablar de ello en otra sesión, en otra parte. Luego viene la era de las marcas nación, que es de 1988 y me atrevo a decir que hasta el 2019. Ahorita lo ponemos en adelante porque todavía no se determina oficialmente que se cierre un ciclo, pero reitero que a partir de la pandemia seguramente la era de las marcas nación tendrá que hacer un parteaguas, ¿no? Bueno, aquí, ¿qué es lo que se trata? ¿Por qué marcas nación? ¿Sí? Al final de cuentas, estas exposiciones universales utilizan las mismas como plataforma para mejorar la imagen de su nación por medio de sus pabellones de arquitectura. Es decir, cada pabellón tiene un tema, pero aparte es un edificio construido. Si bien ya lo vimos que es arquitectura efímera, no necesariamente se queda como arquitectura efímera y puede trascender a la arquitectura e inclusive convertirse en una obra de arte. Entonces, lo que viene sucediendo ahora en el siglo XX, el siglo XXI, es que estos pabellones se convierten en instrumentos publicitarios de mercadotecnia, en donde promueven qué país es mejor que otro en determinados temas. Entonces están haciendo publicidad las mismas naciones. Aquí se va a ver los temas principales, como es el avance en la ciencia y la tecnología, la comunicación intercultural y promoción en ciudades y regiones y países. Aquí vamos a ver que estamos hablando de la exposición de 1992 en Sevilla, hasta llegar a Dubái 2020 y Osaka 2025, que son las que ya mencionamos. Y ahí vemos algunas imágenes de las marcas precisamente de estas expos, ¿sí?, que son las que se promovieron o las que se están promoviendo en la actualidad. Con esto quiero finalizar esta exposición. Les recuerdo que faltan 3 exposiciones más en las que vamos a estar hablando ya detalladamente de qué se veían estas exposiciones, lo que son los descubrimientos más interesantes, y no cabe duda que las exposiciones universales sirven para abordar estos temas tan cruciales para nuestra humanidad, nuestro mundo, que cada vez se dan más complejos y que no son fáciles de abordar. Si bien hay organismos como la ONU, entre otros, el Banco Internacional, que se encargan de estar analizando todas estas necesidades que se tienen actuales en el mundo, o ya por
por necesidades específicas como el urbanismo, como viene siendo Urbal, entre otros organismos que se encargan de ver por el desarrollo urbano. Pues bien, cada vez las ciudades son más complejas, los problemas son más complejos y por lo tanto las soluciones deben de ser más dinámicas, más creativas, más objetivas, más puntuales, pero al mismo tiempo generales. Entonces se torna una complejidad, ¿verdad? Bueno, los invito a que sigamos viendo la parte 2 de esta serie de las exposiciones universales. Gracias.